Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y vamos a seguir con la trepidante vida de Ramón Franco, como digo yo, el Franco bueno, porque mira que ha habido Franco, de la familia Franco me refiero, pero porque Nicolás Franco tampoco era muy bueno, Francisco Franco como tampoco, y bueno, vamos a continuar con esta vida de película y un poquito luego en sus cosas personales, en teorías y tal. Vamos al turrón, dejamos al bueno de Ramón Franco, cuando se había fugado y se había fugado primero de la cárcel, luego ese intento de una especie de sublevación militar en Cuatro Vientos y demás para la Segunda República, pues el hombre se fue a París. Y aquí os vais a quedar con el culo torcidísimo, porque en París, ¿qué es una de las primeras cosas que hizo? Porque estamos hablando de Ramón Franco, claro. Apellido Franco, ¿a qué os lleva? A la conspiración judeo-masónica, también comunista creo que es, y que odiaba mucho a los masones. Pues aquí se encuentran muchos motivos. Por ejemplo, a Hitler le pasaba que se cree que tuvo una novia judía que le rechazó, o un familiar, una abuela o algo, y por ahí tenía algo. Pues con Francisco Franco le pasó igual, porque su hermano fue proclamado masón en una logia que ahora vais a entender que la fundó él prácticamente, porque la logia se llama 452 Plus Ultra de París, allí en París, que es donde residió unos años Ramón Franco. Claro, Plus Ultra fue el avión en el que contamos en el pasado podcast, que hizo este vuelo, esta hazaña aeronáutica y tal, y fundó una logia masona allí, Ramón Franco. Y claro, luego se habla de la masonería, de Francisco Franco, el odio que les tenía y tal. Claro, mucha gente piensa que es por el odio y por lo mal que se llevaba con su hermano Ramón Franco, y que fuera masón, no, digamos que no le gustaba mucho. Pero bueno, desde Francia, Ramón Franco siguió publicando sus artículos y otros actos decisivos para que la Segunda República, pues fue un empuje bastante importante. Cuando estaba en España, como hemos visto en la época anterior, pero ahora desde Francia hizo ese empuje y fue, bueno, ahora veremos, pero fue una de las figuras claves de todo ello. Entonces, como hemos visto antes, pues fue una figura clave junto a nombres como Maura y otros, pues fue bastante clave, como contamos en el podcast anterior. Pero eso, cuando ya se proclama la Segunda República, ya Ramón Franco vuelve a España, y Manuel Azaña, con el que por cierto tenía muy buena relación. O sea, es que hay relaciones aquí que llevan a tal, porque dice, joder, es que Manuel Azaña luego con Francisco Franco no se llevaban la mayoría de eso bien, por las reformas que hizo en el ejército Manuel Azaña, que recordemos que Manuel Azaña fue ministro de guerra, o lo que luego sería ministro de defensa, pero fue ministro del ejército, Manuel Azaña, que luego sería presidente de la República. Pero te quedas diciendo, madre mía. Entonces tenían esa relación, y ¿qué hizo Manuel Azaña? Le hizo responsable de la reforma del ejército aéreo y la creación de nuevos aviones y medios. Es que Ramón Franco, aparte de ser muy buen piloto, tenía una mente en el tema de la logística y demás muy buena. Entonces por eso merecía la pena ponerle a ese cargo. Y luego, desde Manuel Azaña y otros personajes como Blas Infante algún día lo traeré aquí al podcast, porque es un personaje que, bueno, si sois por ejemplo de Andalucía, creo que a un poquito que os guste un poquito la historia y sobre todo el tema de la Segunda República y demás, Blas Infante es un personaje, vamos, pilar de Andalucía, de todo lo que hizo allí y demás. Pues era muy amigo, era de uno de los mejores amigos de Ramón Franco. Es tanto que entre tanto él como Manuel Azaña le convence para que se presentara a las elecciones legislativas como diputado al Congreso de los Diputados. Y se presentó no solo por un partido, es que Ramón Franco se presentó por dos. Por el Partido Andalucista, que era uno de los cabezas del partido, que por cierto, luego su escaño se lo cede a su amigo Blas Infante, y por Cataluña, por Esquerra Republicana. Es que en esa época te podías presentar por las listas que quisieras. Y en ambas elecciones, como digo, sacó de diputado, pero en una se lo cedió a Blas Infante, y la otra sí fue con el diputado de los Congresos de Diputados.
El Ramón Franco fue oficialmente diputado de los Congresos de Diputados de España, de la Segunda República, pues que era republicana. Como, claro, ahora toda esta gente que de Franco, de Francisco Franco, y pues de Esquerra Republicana es para decir, bueno, pues el hermano estuvo bueno, más que en Esquerra Republicana, estuvo en el Congreso por Esquerra Republicana, porque en esa época había muchas cosas de este tipo que tenías amistad o tal con alguien de republicano, de partido, pero él no estuvo afiliado a la Esquerra Republicana, prácticamente ni vivió allí en una época de su vida en Barcelona, pero muy poco vivió Ramón Franco. Pero bueno, ¿y qué pasó como diputado de Ramón Franco? Pues prácticamente desde el principio de la legislatura se lo comieron el resto de diputados, porque a ver, él tenía en el tema de habla igual, era muy bueno hablando y ciertas cosas, pero es que en el tema del Congreso de Diputados, ciertas cosas, ciertas maniobras, él se lo comieron con papas, como se suele decir, y bueno, ¿qué pasó? Que Ramón Franco, cuando está el gobierno del Partido Radical, con Alejandro Ruz, pues vuelve al servicio del cuerpo aéreo y vuelve a hacer logística, tema aéreo. Y un poquito más tarde él decide que ya España no es su sitio y Ramón Franco es nombrado agregado aéreo de la embajada española en Washington. Y ahí conoce, a poco que os guste la Segunda Guerra Mundial, todo el tema, hombre, os sonará Mazar-Cruzur. Pues Mazar-Cruzur fue íntimo amigo de Ramón Franco y tuvieron muy buena amistad en esa época de Ramón Franco en Washington. Y bueno, allí en esa época Ramón Franco está un poco afligido porque conoce la amistad de su amigo Ruiz Alda, que fue uno de los que les hizo fugarse de la cárcel, como contamos en el anterior podcast, y se cuenta del estallido de la guerra civil. Y aquí hay algo muy curioso. Antes de volver a España, escribió muchos artículos en el que decía que en el bando de los nacionales iba a haber una dictadura y que iba a ser una dictadura prácticamente que no iba a ser republicana y demás. Claro, en ese momento es un hecho no conocido prácticamente por nadie, porque recordemos que gente como Queipo de Llano, Cabanellas, Mola, muchos que dieron el golpe de Estado eran republicanos, porque habían luchado a favor de la república en su día y para que hubiera república y demás, y fue bastante raro ver a esa gente luego en el otro bando, pero bueno, cogió un vuelo hasta Lisboa y allí se desplazó hasta Salamanca, donde se reunió con sus hermanos Nicolás, que es otro hermano que tela algún día a lo mejor tocaremos, y el famoso Francisco Franco, y se le perdonó a Ramón Franco y le acogieron en el Ejército Nacional. Claro, aquí es una ida de olla, porque Ramón había, recordemos, sido uno de los fundadores prácticamente de la República en muchos momentos y de muchas maneras, y que estuviera aquí en este bando nacional, a ver, no le quedaba otra. Si quería estar en España y si quería tal, no le quedaba nada otra. Y recordemos que Francisco Franco era uno de los mandamases del bando sublevado. Entonces su hermano, si quería llevarse bien y tal, tenía que estar en ese bando. Y bueno, pasó al servicio aéreo. A ver, tampoco Francisco Franco no era tonto, o sea, tenía muchas cosas malas, pero tonto en el aspecto militar, yo creo. Sabía que su hermano, todo el tema de logística, todo el tema de aviones, todo el tema de cómo pilotaba él, cómo dirigía, sabía que en el tema aéreo tenerlo en tu bando era muy bueno. Entonces por eso intentó atraerlo a su bando, porque imagínate que se le va al bando republicano, es que era una pérdida bastante importante. Y ahora vamos a llegar al final, no del podcast, pero al final de la vida de Ramón Franco, porque el 28 de octubre de 1937... pues fallece Ramón Franco. En este año, no, 1938, fallece Ramón Franco, y es que todo en su vida tenía de especial relevancia y especial misterio, pero es que tuvo su última cena con familiares, ya que hacían misiones de bombardeo y exploración en toda la zona de Mallorca y tal, que ya era zona ya del bando nacional. Se embarcó en un portaaviones del que haría misiones aéreas por todo el Mediterráneo español. Y fue un accidente del que no están muy claras las causas, el fallo del avión, y se estrelló. Le estuvieron buscando horas, incluso días, hasta que ya apareció el avión, el cuerpo. Había rumores de que se había fingido un accidente y se había ido al otro bando, pero ya se demostró que no, porque se encontró el cuerpo. Y bueno,
siempre ha habido la conspiración y siempre ha habido las teorías de que Francisco Franco hizo algo en el avión de su hermano cuando ya se estaba acabando la guerra prácticamente para que para que se pegara un leñazo y acabar con la vida de su hermano. A ver, él fusiló a primos, o sea, fusiló a gente que en teoría eran amigos. Y gente, esto con el tema de los aviones y ser conocido de Franco, yo, si fuese conocido de Franco o tener alguna reacción, yo iría en Renfe todo el rato, porque madre mía, Sanjurjo cogió un avión y se estrelló, Mola cogió un avión y se estrelló, su hermano Ramón Franco también, y creo que hay algún caso más de gente que cogía aviones y no sé qué pasaba, que pumba, se estrellaba el avión. Pues eso, en esa operación que iba a ser un ataque al puerto de Valencia, pues falleció Ramón Franco, se acabó su vida. Su hermano Francisco Franco, cuando se entera de la noticia, pues hizo un gesto apenas de, bueno, vale, sigamos con esto. Es que era muy frío Francisco Franco, pero aparte, con su hermano la relación siempre fue muy fría y ahora vamos a ver por qué motivos, porque ahora nos vamos al salseo del tema de Ramón Franco. Pero bueno, pues a partir de su muerte vamos a ir a mezclar su muerte con el principio de su vida personal en Ramón Franco, porque viene muy a colación, porque a partir de su muerte los servicios de inteligencia del franquismo y los años posteriores hicieron un informe policial que luego casualmente se filtró a la prensa, a los medios oficiales, que casualidad, en esa época donde prácticamente no se filtraba nada y todo pasaba por el régimen, pero se filtró un informe que ¿qué decía? Pues que Ramón Franco, en ese informe, que por cierto en el franquismo, claro, de Ramón Franco no se habló prácticamente nada, se hablaba solamente de estos escándalos que vamos a ver, pero es que prácticamente solo se habló de la vida pecaminosa, lujuriosa, de que se había tenido una primera mujer. Luego, claro, es que en este informe se da a entender que Ángeles, que es la única hija que tuvo Ramón Franco, que no era hija de Ramón Franco, que era hija, que la había él como adoptado, pero era hija de su segunda mujer, porque se casó 2 veces, y tal, Ramón Franco, y se daba a entender eso, lo cual no es verdad, es completamente falso. Lo que pasa es que no la podía apuntar como hija, porque nació cuando estaba todavía, no se había podido divorciar de su primer matrimonio, porque hasta que no llega la Segunda República España no puede desvincularse de ese matrimonio y puede casarse de manera civil. Se casó primero de manera religiosa, porque existían solo los matrimonios religiosos en esa época, y luego de manera civil, lo que hizo que no tuviera la nulidad matrimonial por la iglesia. Eso con su hermano Francisco Franco, que se hubiera casado sin tener la nulidad matrimonial y encima casarse por lo civil, es que con lo católico que era, bueno, para algunas cosas era católico y para otras no, Francisco Franco, también daría para un podcast pero bien largo, pero con lo en teoría católico que era Francisco Franco, pues eso le hizo ganarse la enemistad con Ramón Franco y se llevaban prácticamente a matar. Ya hemos contado durante el podcast anterior que es que se chivó de él, se chivó de dónde estaba y le metieron presos, que era una relación. Es que de Francisco Franco no te podías fiar exactamente. Entonces también su primera mujer, que es la primera con que se casó, fue desprestigiada y se lanzaron rumores también sobre ella. Es que cuando se pone esta maquinaria de franquismo a lanzar bulos en la época y a decir barbaridades, es que iba por todo el mundo. Y bueno, es que en esa época, esta primera mujer, Carmen, en 1928 la entrevistaron en varias revistas de papel cuché, en lo que sería ahora el Pronto, el Hola y todas estas revistas. Y porque es que Ramón Franco en su época, luego ya cuando Francisco Franco empieza un poco a despuntar y tal, pero incluso cuando están los dos a la par, el más popular siempre fue Ramón Franco. Por eso yo creo, y se habla desde distintos medios y distintas opiniones, que le tenía mucha envidia Francisco Franco a su hermano. Pero bueno, y es que oficialmente cuando ya muere Ramón Franco, la hija no era reconocida, no tenía los apellidos de Ramón Franco porque se lo quitó. El franquismo y la familia de Franco no querían saber nada de esa segunda esposa y de esa hija que nació. Es que es bastante triste cómo la trataron, como tal. Es que de verdad, es que todo esto te pones a verlo y demás, cómo fueron hechas el vacío por esta familia de Franco. La hermana también de Ramón Franco dio entrevistas en la época, a revistas de la época, echando pestes de su hermano muerto Ramón Franco y de su mujer.
Es que de verdad. Pero bueno, cuando fue a esta segunda boda, nadie de la familia fue a la boda, ya que no la reconocían a su mujer y demás. Así que nada, y cuando se casó la hija de Ramón Franco, cuando se casó, nadie de los de la familia Franco fue a la boda de esta niña, porque es que para ellos esa niña no era sobrina suya, no era familia. Entonces, es muy a destacar toda esta relación y como también... Luego, en los últimos años, la hija de Ramón Franco, que luego murió de cáncer, pero tuvo ahí un papel para que el Plus Ultra escribió cartas y todo, para que ese avión famoso Plus Ultra, que dio la vuelta por su padre y otros pilotos, para que volviera a España. Entonces hizo esto y dentro de lo que pudo hizo para que la memoria de su padre y luego esas cartas que se han encontrado y esas cosas que han encontrado en distintas investigaciones han sacado a la luz muchas de las cosas de su padre, sino prácticamente todo lo que hizo el franquismo de estas cartas de Ramón Franco, estos hechos y tal, que eran públicos, porque eran públicos en la época, que ya digo, en los escándalos con Miguel Primo de Rivera, con el dictador y todo esto, era un personaje bastante popular y fijaros cómo se le intentó esconder. O sea, es que ya digo que Francisco Franco ni que fuera su hermano ni nada, no hacía distinciones. Entonces, para que veáis la vida de película de Ramón Franco, todo lo que aportó, todo lo que hizo, y es que es un personaje que no deja prácticamente indiferente a nadie y que bueno, me gustaría una serie suya, una película, porque daría para tanto. Yo creo que para una serie o película daría bastante. Todos los capítulos que tiene de su vida, solo con lo del Plus Ultra, da para bastante. Espero que os haya gustado este podcast con la vida fascinante de Ramón Franco y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.